Es un verdadero gusto poder participar de este evento. Y como en verdad no quiero hacerles perder el tiempo, voy a ir directo al punto principal de lo que quiero compartir. Estoy convencido de que el didactismo es una barrera en la literatura infantil. Empiezo por una pregunta cuya respuesta es obvia. ¿A quiénes va dirigida la literatura infantil? Eso es evidente, a los niños. Entonces, para tratar de entender el posible vínculo de un niño con un libro, voy a remontarme a mi propia infancia, revisitar mi relación con los libros, cómo llegué a ellos y qué efecto tuvieron en mi vida. Entonces, lo primero que tengo que agradecer es a la bronquitis. Es que muy afectado por la bronquitis cuando era pequeño, a veces pasaba varios días sin salir, mirando por la ventana cómo mis amigos jugaban en la plaza de enfrente. Pasaba muchas horas en mi cuarto, muchos días sin salir, salvo para ir a la escuela, que por desgracia quedaba a 30 metros de la puerta de mi casa, lo cual significaba que todos los días llegaba tarde. Entonces, como dije, pasaba bastante tiempo en mi cuarto jugando con autitos, soldaditos, otras cosas. Pero mi madre, yo tenía la suerte que mi madre me compraba libros, historietas. Y ahora que lo pienso, me resulta extraño darme cuenta de que en mi casa en realidad no había libros, salvo los míos. Es decir, nunca, no tengo claros recuerdos de haber visto a mi madre sentada leyendo un libro, a mi padre sentado leyendo un libro, así que les tengo que agradecer enormemente a ellos por haberse preocupado de que yo leyera, a pesar de que en realidad ellos no lo hacían mucho. Bueno, recuerdo con mucho cariño aquellos libros de tapa dura, amarillos, de la colección Robin Hood, porque en ellos viajé a la luna, me sumergí en el Nautilus, sentí el llamado de la selva, pero también y muy especialmente conocí a Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Esos libros de Twain, de Verne y otros tenían una particularidad. Me llevaban a vivir aventuras intensas, a imaginar mundos, situaciones. Esos libros eran mis amigos, no eran mis maestros, no eran mis padres, no eran mis profesores, eran amigos cercanos. Nunca, en ningún momento, sentí que esos libros trataran de enseñarme algo. Ni a lavarme los dientes, ni a portarme bien, o a bañarme todos los días, o vestir prolijamente. No, ellos me mostraban un mundo lleno de posibilidades, de dudas, de miedos, alegrías, a veces también de violencia. Y pese a todo eso, al final salí más o menos normalito. Por suerte, cuando mis padres finalmente lograron comprar un televisor, ya era tarde. Ya estaba enganchado con los libros y descubrí que no tenía que optar, que perfectamente podía hacer las dos cosas. Podía ver aquello que me interesaba en la tele y leer. Y también, por suerte, ya curado, salir a jugar a la calle con mis amigos. Ahora sucede que muchos niños tienen televisor en su cuarto y computadora y tablet y celular. Todas esas pantallas coloridas mostrándoles cosas interesantes, cosas regulares, cosas malas, cosas oscuras, sobre las que no siempre los adultos tienen control. Nuestros niños viven bombardeados de estímulos, de publicidad, de música pegajosa, de imágenes de autos, mujeres y hombres sensuales con escasa ropa, políticos que dicen cosas ciertas porque ven muchas cosas de ficción, otros políticos que mienten. Y bueno, en medio de todo eso también están los padres, mamá y papá, que trabajan todo el día y llegan cansados de trabajar y no tienen ganas de sentarse a jugar con autitos o muñecas o lo que fuera, y tampoco ir al parque. Y afuera se volvió muy peligroso, así que tampoco los niños pueden salir a jugar solos en la vereda con otros niños como se hacía antes. Cuando crecí me convertí en escritor y soñé con poder conectarme con mis lectores de la misma manera en que yo me conectaba con aquellos libros de mi infancia. Me di cuenta de que mi cuento, mi novela, tenía que competir con todo eso, que tenía que ser capaz de lograr que quisieran leer, que quisieran dejar de lado sus pantallas por un momento y se sentaran o recostaran a leer un libro. El niño no te miente. O sea, nosotros como adultos podemos agarrar y empezar a leer un libro y vamos por la página 80 y el libro es absolutamente aburrido y no nos gusta para nada, pero nos salió 300 pesos y seguimos y lo terminamos igual, ¿no? ¿Y qué? ¿Te gustó el libro? Más o menos. El niño, si el libro no le enganchó en las primeras 2 páginas, no sigue. Y si vos le preguntas, ¿qué te gustó el libro? No, es una porquería. Es aburrido. Imaginen esta situación, el niño, la niña, echados en su cama con un libro en la mano, dispuestos a leer.
pero de pronto algo no está bien. La supuesta aventura trata de explicarles que deben ser buenos, prolijos, que deben tratar bien a los demás, que aquellos que no se esfuerzan son unos fracasados, que no está bien ser diferente, pelear, arriesgarse, estar sucio, no comer verduras. El resultado de eso, inevitablemente, es que el libro es abandonado a la segunda o tercera página. Es que así como los perros pueden olfatear el miedo, los niños huelen el didactismo a kilómetros de distancia. Pero una pregunta, ¿está mal tratar de enseñarles algo? ¿Está mal usar la literatura como vehículo para transmitirles ideas y enseñanzas? No, lo que está mal es engañarlos. Venderles como aventura aquello que en realidad procura enseñarles algo, decirles que es un texto maravilloso e increíble, lleno de emociones, cuando en realidad trata de enseñar a los varones a levantar la tapa del baño cuando van al inodoro. Lo que sostengo es que los libros didácticos deberían especificar claramente su intención y no disfrazarse bajo el ropaje de otras cosas. Todos creen que los libros infantiles tienen sí o sí que transmitir valores, tienen que educar, tienen que enseñar algo y sobre todo, y esto es muy importante, tienen que servirle al docente para trabajar en clase. Pero cuando como adultos leemos una novela o vamos a una película, a un recital, ¿vamos esperando aprender algo realmente? ¿No lo hacemos porque nos gusta, nos da placer, nos hace pensar, nos conmueve, estimula, nos genera dudas, nos libera? ¿Y por qué los niños no tienen derecho a que el arte que se hace para ellos se haga con las mismas premisas, con el mismo nivel de exigencia, el mismo criterio que el que se hace para adultos? Educar, esa tarea tan importante, es el trabajo de los padres, los familiares, los maestros, pero no es la tarea principal de los escritores, los músicos, la gente que hace teatro para niños, el cine y ciertamente la TV. Nuestro trabajo es tratar de que lo que hacemos sea honesto, bueno, riguroso y que no por ser algo para niños tenga que rebajar su nivel. Como autor y músico estoy acostumbrado a que la gente crea que quienes hacen cosas para niños lo hacen en realidad porque no saben hacerlo para adultos. Que jugamos en una especie de categoría inferior, en algo así como en la divisional B del arte. Y no se dan cuenta de que así como un pediatra no es un médico que sabe menos, nosotros en realidad tuvimos que hacer una especie de especialización. Primero fuimos escritores y músicos y luego decidimos dedicar nuestro arte a los niños. El arte forma, hace pensar, hace dudar, cuestiona y aun cuando no sea la intención, sí transmite valores siempre y ayuda a ver a entender el mundo. Pero estamos creando niños que habitan en burbujas, niños a los que les damos cosas previamente digeridas, inocuas, que les muestran un mundo hermoso, donde todos se tratan bien, hablan correctamente, nadie se burla del gordo de la clase, nadie empuja en la fila, nadie es malo, nadie pega, nadie se lastima, nadie sangra. Suelo comentar algo que creo sinceramente, que si Quiroga viviera ahora y llevara sus cuentos de la selva a una editorial, nadie se lo publicaría. Le dirían, mire Quiroga, esto es demasiado violento, hay demasiada sangre y encima casi no tiene personajes femeninos. Usted, Quiroga, retrata a los tigres como malvados, cuando en realidad solo son fieles a su naturaleza. ¿No se da cuenta de que fomenta la discriminación hacia los tigres? ¿Qué clase de valores está transmitiendo? Mire Quiroga, traiga más cuentos como ese de la abejita Aragana que fomenta el trabajo, porque si no ningún docente va a querer leerlo o usarlo para sus clases. Y ya sabe lo que pasa si su libro no entra en la prescripción. Así muchas veces los autores no solo tenemos que lidiar con el tema de si nuestro libro enseña o no enseña, sino también pasar la prueba de qué tipo de valores transmite, lo que nos lleva al mundo cada vez más notorio de lo políticamente correcto. Hace muy poco en Uruguay, un diario de mucho tiraje publicó uno de mis libros para niños pequeños, llamado El Pollo Loco. El libro, no el diario. Es básicamente la historia de un gallinero con un gallo autoritario, donde las gallinas ahí no hacen más que obedecer y poner huevos y qué sé yo. Y un día llega un gallo nuevo y joven, al que le gusta cantar y qué sé yo, entonces el gallo empieza y organiza conciertos y prende y apaga las luces del gallinero y entonces y hace bailar a todo el mundo. Es un gallo irreverente que va cambiando el gallinero, de tal forma que las gallinas terminan por ser más libres. Pero entonces, después que salió ese libro, una chica me escribió por Facebook que le había regalado el libro a su sobrina, pero que después, leyéndolo, se dio cuenta de que se trataba de un texto muy inapropiado,
porque, según me explicó, reforzaba la idea de que los personajes femeninos dependen de uno masculino para ser libres. Lo primero que sentí, me dijo unas cosas un poco más duras también, lo primero que sentí fue sorpresa. Yo me dije, es un gallinero. Y me dije, son pollos. Un gallinero tiene determinada estructura, una estructura previa, que si uno ubica un cuento en un gallinero, tiene que más o menos tratar de mantener como el funcionamiento del gallinero. Pero en esencia, mi única intención había sido de que el cuento fuera divertido. Pero entonces me entré a pensar y me di cuenta que desde su punto de vista, ella tenía toda la razón del mundo, que era verdad. Me miré al espejo pensando que tal vez me había convertido en tremendo cerdo machista y traté de profundizar en el asunto. Entonces me sentí un poco descorazonado y digo, ¿sería yo un autor machista al servicio del patriarcado? Entonces recordé que varios de mis libros más significativos, por suerte, tienen personajes femeninos. Algunos de esos libros, como Pateando Lunas, ya tienen más de 20 años. Así que digo para que nadie me acuse de estar subiéndome al carro que tienen personajes femeninos, protagonistas, personajes muy fuertes. Y entonces, que en definitiva uno podía escribir Pateando Lunas o El Pollo Loco porque se trataba de historias diferentes. Que igual que en la vida misma podía haber historias con personajes femeninos fuertes y libres y otras historias con protagonistas masculinos, y que si tratábamos de que todas las historias cumplieran determinados requisitos, íbamos a terminar con textos que serían todos más o menos similares y todos textos más o menos inocuos. Y luego me puse en el lugar de esa niña. La sobrina que leyó El Pollo Loco, ¿acaso yo había afectado para siempre su pobre y débil mentecita infantil, convenciéndola de que siempre iba a necesitar un personaje masculino? ¿Un libro tenía ese poder sobre la mente de un niño? Estoy seguro de que si alguien le preguntara a la niña, ella diría, pero si son pollos, es un gallinero. Es que los adultos nos olvidamos de una cosa, que los niños son muy inteligentes y son muy lógicos y que saben diferenciar la fantasía de la realidad. Muchos parecen creer que leer una mala palabra en un libro o sobre una situación violenta cambiará la mente de ese niño o niña para siempre. Y no, lo que de verdad los afecta, lo que de verdad los cambia, los forma, somos los adultos. La realidad de su hogar, la realidad que está ahí afuera, siempre al acecho. La lectura en voz alta, para mí, tiene que ver con algo afectivo, ¿no? Cuando uno de noche se sienta, yo qué sé, en la cama con la hija, el hijo, los hijos, y les lee un cuento, ellos no solo están escuchando un cuento, están viviendo un momento afectivo. El padre, la madre está ocupándose de ellos, está compartiendo un momento con ellos, se ríen, qué sé yo, sí, preguntan. Claro, entonces cuando crecen con eso, primero que empiezan a asociar los libros a algo afectivo, positivo. Y a todo el mundo le gusta que le cuenten cuentos. Entonces, cuando la docente, el docente en clase lee en voz alta, es como ellos viven eso también. Muchos que capaz que nunca lo vivieron en sus casas, les gusta que le cuenten un cuento. Es como algo que transmite. Y yo creo que esa conexión con el origen de la literatura, ¿no? Con la oralidad, me parece que está buena también. Si un niño crece pensando que los libros son divertidos, que está bueno leer, que yo puede llegar a pensar que también está bueno escribir, ¿no? Entonces, yo sé que en mi época nunca en la vida nos pidieron, cuando iba a la escuela primaria, escribir algo. Nunca se me había ocurrido que eso era posible. No sabía cómo eran los escritores. De hecho, yo pensaba que todos los escritores estaban muertos. Claro. Porque siempre que hablaban de un escritor te daban el año de nacimiento, el año en que murió, claro. Y así. Una profesora de literatura nos puso en clase una tarea, estoy hablando del secundario, que era escribir un cuento. Yo nunca había escrito un cuento. Y entonces repartió una hoja en blanco, así, todo. Era como una especie de prueba. Y yo empecé a escribir las 2 carillas, me paré, agarré otra hoja, escribí otras 2 carillas, me paré, agarré otra hoja, escribí 8 carillas le llené, ¿no? Todos los demás habían entregado todo y yo seguía escribiendo. Y ella me miraba, porque yo no era, digamos, el que se portaba mejor en la clase, ni el alumno ejemplar, ni nada por el estilo. Entonces después, unos días después, cuando vino con esos cuentos corregidos, me llamó aparte, hoy me saqué la nota más alta de la clase, y me dice, mirá, yo de verdad creo que vos tenés muchas condiciones para escribir.
deberías tratar de dedicarle más tiempo a esto, de verdad, te lo digo, no sé cuánto. Y para mí fue asombroso, yo no sabía que podía escribir, realmente no sabía, y entonces como que eso me dio como un estímulo, ¿no? Entonces siempre le voy a estar agradecido a esa profesora. Y de paso les cuento, esto tiene mucho que ver con eso. Hace un tiempo leí que en Francia, creo que era en una universidad, no me acuerdo dónde, habían hecho un estudio, habían agarrado 2 grupos de alumnos y a unos durante meses le dieron lenguaje, ¿no? Lo que sería idioma español, lenguaje, 3 meses creo, y a otros los hicieron leer durante el mismo tiempo, leer novelas, leer cuentos, aquello. Después de ese tiempo los agarraron a todos y le pusieron que tenían que cada uno escribir un cuento. Lo que descubrieron era que los que habían usado ese tiempo leyendo escribían mucho mejor que los que se habían pasado estudiando lenguaje. Así que bueno, eso puede ser muy útil también. Entonces vuelvo al comienzo del libro y el tema del didactismo. Creo que nuestros niños tienen derecho al arte, a los buenos libros, a descubrir que leer es divertido, intenso. A veces en alguna charla les hacía notar una cosa, que leyendo sus cerebros convierten signos, las letras, en imágenes. Y que eso desarrolla la imaginación. Y eso los maravillaba, nunca se habían puesto a pensar en eso. No se les ocurría que al leer la palabra gato y ver esa imagen en sus mentes estaban realizando una operación increíble. Y sí, todos lo sabemos, leer desarrolla la imaginación y la imaginación es un componente muy importante de la inteligencia. Y por lo tanto, lograr que alguien, un niño, quiera leer un libro, ya de por sí es un hecho educativo, ya es de por sí formativo. Entonces no hay por qué sobrecargarlo, pasarle mensajes, bajarle línea, que de eso se encarga el mundo. Y humildemente creo que aquellos que tienen la vocación de la docencia deberían elegir los libros en función de estas cosas, de si un libro les va a dar ganas de leer otros libros, si les divierte, si los desafía, si los emociona, si los hace pensar, si los hace cuestionarse cosas. Para buscar sujeto y predicado siempre se puede usar el diario. Es que nuestros niños están creciendo en un mundo hostil, un mundo de confusión en el que de verdad se volvió difusa, compleja y muy difícil de descubrir la verdad. Un mundo con adultos que cada día tienen menos tiempo para ellos, que se justifican con aquello de que es mejor calidad que cantidad. Un mundo violento e injusto, pero también lleno de maravillas y oportunidades y lugares y personas increíbles. Un mundo que necesita seres pensantes, creativos, críticos. Cuando escribí mi primer libro para niños, soñaba que un día padres y madres pudieran usarlo por las noches para sentarse al costado de la cama y leerles a sus hijos como lo hacía yo desde que los míos eran muy pequeños. Soñaba que mis libros sirvieran como puente, pero que también propiciaran la risa, las preguntas y que las palabras leídas en voz alta se cargaran con el mismo amor que yo sentía y siento por ellos. Nosotros los autores, los músicos, los actores, los creadores, no estamos acá para enseñar a los niños a ser obedientes, sino para ayudarlos a abrir las puertas de la imaginación, para ayudarlos junto con sus padres y maestros a ser más libres, que de eso se trata todo.